Buenos días, señoras y señores. Me llamo Patricia Revés, trabajo dentro de la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades de la Organización Mundial de Aduanas y me ocupo del tema de la ética y de la lucha contra la corrupción en la OMA. Y es mi placer hoy presentarle el programa de fortalecimiento de la ética de la Organización Mundial de Aduanas. La OMA, Organización Mundial de Aduanas, es la única organización intergubernamental que se ocupa exclusivamente de asuntos aduaneros. La institución fue creada en el 1952 en Bruselas, Bélgica, y en la época contaba con 17 miembros, casi todos europeos, y ahora contamos con 180 miembros. Entonces pueden ver que el ámbito ha crecido mucho. La OMA, entre otras cosas, desarrolla, como lo saben también, unos convenios, unas normas, unos estándares internacionales y unas herramientas para cada asunto aduanero. Y también apoya la implementación de estos convenios y de esta herramienta gracias a un programa de fortalecimiento de capacidades y gracias a asistencia técnica en varios campos de la aduana, como se puede ver aquí en el transparente. Le voy hoy a hablar, como le mencioné, de la ética. Y lo que hay que decir acerca de la ética es que es un pilar de la reforma aduanera o de la modernización aduanera. No es solo un elemento, una cosa que hay que hacer, sino el pilar mismo de la modernización aduanera. Y eso hay que recordarse de eso durante toda la presentación. Tengo aquí varias definiciones sobre la ética en general y en aduanas en particular. Una definición, porque siempre es interesante ver lo que son las definiciones, es que la corrupción es el abuso del poder encomendado para beneficio propio. Eso es una definición de la corrupción que fue propuesta por Transparency International. También una definición de la ética, que es bueno también tenerlo en la mente, es el desarrollo y mantenimiento de un conjunto de actitudes y valores que refuerzan los objetivos organizacionales. Y lo que es también muy importante es de ver que hay un vínculo muy estrecho entre la promoción de la ética y la transparencia. Entonces, con estas definiciones vamos a ir progresando con la presentación del programa de la OMA. Hay varios tipos de corrupción, como ustedes lo saben. Hay aquí unos ejemplos. Hablamos de colusiones, de fraude, de tráfico de influencia, de nepotismo y de falta de ética. Unos ejemplos de colusiones pueden ser, por ejemplo, en asuntos de licitaciones públicas, donde puede tener colusión entre la parte que va a proponer un servicio y la parte de la función pública que lo quiere comprar, que es un tipo de corrupción. Y el nepotismo, todo el mundo sabe lo que es que a veces en ciertos países el nepotismo parece que es una cosa normal, pero es una falta de ética y también un tipo de corrupción. Y la falta de ética, que puede ser que uno, por ejemplo, no sea profesional, que no trabaje sus horas y que puede quizá tratar mal al cliente, no es tanto corrupción, pero es una falta de ética que se puede asimilar a la corrupción. A veces se habla de grande y pequeña corrupción. Hay definiciones también acerca de eso, que la grande corrupción toca más a nivel de los altos niveles de la función pública o de las empresas, y que la pequeña corrupción se hace más a nivel de los operativos y de la gente que va quizá a recolectar montos que parecen más pequeños como sobornos, pero también pueden subir a montos que pueden ser muy altos. Y por eso en la OMA, aunque se trata de grande y pequeña corrupción, lo vemos todo como corrupción en general y que no se puede hacer una distinción clara de dónde para la pequeña corrupción y dónde empieza la grande. Todo es corrupción. Entonces aquí estamos para hablar de ética en aduanas, y no quiere decir que la corrupción o la falta de ética se hace únicamente a nivel de aduanas.
es algo que también puede ocurrir entre el privado y la función pública, y en algunos países la corrupción es algo muy extendido y que tiene consecuencias muy serias. Y en ciertos contextos, y los más difíciles, es donde la corrupción es endémica. Y claro que si la corrupción es endémica, puede ocurrir y ocurre, por supuesto, en aduanas también. ¿Por qué la aduana es vulnerable a la corrupción? Porque la aduana es vulnerable a la corrupción como otras instituciones, pero tiene algo en particular, es que la aduana y los funcionarios de aduanas tienen un contacto directo con el dinero, con la mercancía y con las personas. Y eso crea un ámbito que puede crear más vulnerabilidad. También las decisiones que van a hacer los funcionarios de aduanas son muy importantes porque son decisiones arancelarias que tienen un costo y que pueden influir las decisiones y la reacción de la gente. También muy a menudo en muchos países los servidores de aduanas trabajan en puestos fronterizos alejados, sin mucha supervisión, complicados, donde hay una situación general muy difícil y que puede hacer que como no hay supervisión y como se puede hacer un poco lo que uno quiera, hay cosas que ocurren que pueden ser cosas corruptas. Y también es que, como se sabe que el despacho de mucha mercancía se tiene que hacer en poco tiempo, entonces apresura a facilitar de cierto modo la transacción y a veces se puede hacer con sobornos. ¿Cuáles son las consecuencias negativas de la corrupción en general en aduanas? Aquí tengo un extracto de la Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo, y la voy a leer porque es algo que viene de este documento que se puede encontrar en el internet. La corrupción y la ausencia de transparencia que erosionan el apoyo público impiden la movilización y asignación de recursos efectivos y desvía otros recursos de otras actividades vitales para la reducción de la pobreza y un desarrollo económico sostenible. Donde hay corrupción, los donantes se inhiben de apoyar y cooperar con estos países. Entonces, eso es algo que está dentro de la Declaración de París, y uno se puede preguntar, ¿es verdad que no se da dinero a los países más corruptos? Y en verdad hay decisiones que se toman, por ejemplo, de parte del Banco Mundial, que puede cancelar, por ejemplo, parcialmente un préstamo o totalmente, como se escribe aquí en el transparente, si se encuentra hechos de corrupciones y pruebas de corrupción en un país o en un lugar en particular. Entonces, préstamos han sido cancelados en varios países por causa de corrupción. Eso es algo muy serio, y si la aduana puede contribuir también, si está muy corrupta, a que se cancelen préstamos que pueden beneficiar a la nación entera. Otras consecuencias negativas de la corrupción en aduanas es que, claro, hay una pérdida de ingresos. También es un obstáculo, como acabamos de ver con la Declaración de París, al desarrollo y crecimiento económico del país. Hay, por supuesto, una reducción de la confianza en las instituciones del gobierno y por eso una reducción del cumplimiento. Entonces, si la gente no tiene confianza en la institución pública, no va a cumplir como tendría que cumplir, y eso ocurre en cada país. También en la época que vivimos del terrorismo, que muchos países conocen de momento, puede también tener una reducción de la protección de la comunidad y la seguridad nacional. Y eso es muy importante, porque las aduanas guardan las fronteras de un país. También, y eso lo puse aquí de rojo, el incremento de los costes que finalmente recaen en la comunidad. Los costos de la corrupción lo tiene que pagar alguien, y la mayoría del tiempo la mercancía básica que la gente pobre va a comprar va a ser más costosa, y es la gente pobre que va a padecer más de eso, de la corrupción. También puede reducir el moral y el espíritu de equipo del funcionario, y la administración no va a poder cumplir los objetivos que han sido definidos para ella por su gobierno. Pero bueno, con todo eso,
que se sabe cuáles son las consecuencias, que son muy serias. No es tan fácil enfrentar o afrontar la corrupción. ¿Y por qué? Bueno, porque la corrupción es un fenómeno oculto, ¿no? Cuando unas personas son corruptas, no lo van a decir a todo el mundo. Y muy a menudo, aun si se sabe, hay falta de evidencia. Y porque hay falta de evidencia, hay una ausencia de sanciones apropiadas, porque no se puede poner frente a la justicia a estas personas porque no hay unas pruebas tangibles. También la corrupción en aduana es específica. No se puede tratar de este fenómeno como se trata de la corrupción en otras instituciones por las cosas que acabo de explicar, por la particularidad del trabajo aduanero. Y por eso los modos de luchar contra la corrupción en aduanas también tienen que ser específicos y tiene que tener en cuenta la realidad del trabajo de la aduana. También eso lo voy a desarrollar más en la presentación. A menudo hay una asimetría de información entre la gente que trabaja, las personas operativas que trabajan de campo y los funcionarios superiores que trabajan en las oficinas. Que la realidad parece que no sea la misma, que lo que se ha decidido o establecido en la sede de la organización no se implementa en la frontera, porque hay como una desconexión entre la sede y el campo. También la aduana es parte de un sistema y si hay corrupción endémica en un país, también la aduana va a tener problemas de corrupción y va a tomar tiempo para regular y para mejorar la situación. Entonces, ¿cómo se puede también concebir la corrupción? Se sabe que la corrupción ha sido objeto de muchos estudios, pueden ser estudios de antropología, de sociología. Los economistas también hicieron estudios acerca de la corrupción y las varias instituciones internacionales también hicieron investigación, estudios de casos. Es un asunto que se estudia de manera general desde bastante tiempo, por muchos tipos de personas. Y también se puede decir que muy a menudo la corrupción fue tratada como un problema técnico sin pensar en la parte socioeconómica del problema. Entonces también es algo que fue un problema porque no se avanzó tanto en las soluciones. A menudo las respuestas han sido institucionales. Por ejemplo, se decidió crear o suprimir unas unidades, unos servicios, porque una organización vino para decidir que se tenía que, por ejemplo, tener un servicio de asuntos internos. Después otras instituciones dijo que para arreglar los costos, para que no fuera tan costoso tener tanto personal, se suprimió esta unidad y fueron las respuestas que fueron propuestas por varias instituciones, que puede destabilizar también una organización. Pero en todo eso se enfocó mucho las soluciones en procedimientos con poca atención al usuario o al funcionario. Entonces se decidió poner un poco más de enfoque a nivel microeconómico para entender mejor cómo luchar contra la corrupción. Y por eso fue útil entender mejor cómo funciona el usuario, cómo funciona el funcionario, para conocer las prácticas, porque las prácticas son lo que nos ayuda a luchar mejor contra el asunto. También la corrupción no es un problema aislado, que se hace un poco de lucha contra la corrupción, un poco de ética. Como lo dije al principio, es un pilar de la modernización aduanera y tiene que ser el punto focal de la reforma aduanera. Y también, aunque se habla de valores que son importantes, la corrupción se tiene que entender como un crimen sancionable por la ley y no como una falta de moralidad, aunque se puede relacionar eso, pero es una falta de profesionalismo y una falta que tiene que ser sancionada.
Entonces, con todo eso, la OMA decidió, bueno, claro, poner su enfoque en la aduana, porque somos la Organización Mundial de Aduanas. También hay la parte de sensibilización, que es importante. Como se sabe, se tiene que sensibilizar a los usuarios, pero a los funcionarios también. Y tenemos un enfoque empírico que es bastante fuerte, que le voy a desarrollar un poco más adelante. También pensamos que es importante tomar en cuenta la cuantificación, la medición del rendimiento, del desempeño, para mejor medir las prácticas de los usuarios y de los funcionarios, que las soluciones no son a corto plazo, que siempre tienen que ser a largo o medio plazo, que hay que las universidades, que las unidades de investigación tienen mucha información que se tiene que utilizar, y también que la ética o el fortalecimiento de la ética forma parte de la modernización aduanera. Aquí les presento unos artículos que fueron escritos sobre, por ejemplo, la cuantificación, que pueden mirar en el internet para tener más información. Unos que fueron escritos en colaboración con el Banco Mundial, otros aquí dentro de la OMA y otros con otros investigadores. Por eso voy a introducir el concepto de cuantificación. Le voy a presentar varios conceptos que están ligados a la corrupción y que como estudiantes pueden reflexionar sobre el tema. Hay una serie de preguntas que voy a dejar pendientes para que se pueda utilizar para desarrollar más dentro de otro curso si hay. La cuantificación en este ámbito de la lucha contra la corrupción quiere decir que se utiliza los datos cifrados cuando son disponibles. Entonces se puede evaluar individuos para ver cómo trabajan, cómo reaccionan. Por ejemplo, se sabe que la aduana tiene un sistema de datos de despacho aduanero automatizado. Cada aduana lo tiene, y se puede utilizar los datos que están contenidos dentro de esta herramienta para mejor describir y entender las prácticas de los aduaneros, de los importadores, y también entender mejor la relación entre los procedimientos aduaneros. Y también puede ayudar con una mejor transparencia, porque estos datos se pueden publicar. Entonces, por eso lo voy a desarrollar también más adelante, pero es algo que es muy importante en el ámbito de la lucha contra la corrupción. Los datos son objetivos, cuantificables, y también con eso, como se pueden publicar los resultados, se pueden discutir los resultados de los individuos, la gente puede ver cómo cambiar su comportamiento. Otro tema que también es importante es el tema de la autonomía. Por ejemplo, se sabe, no sé si ustedes lo saben, pero los aduaneros tienen un cierto nivel de autonomía. Se habla mucho de los poderes discrecionales de los aduaneros, y esos poderes discrecionales se pueden abusar, pero forman parte de la ley, están descritos por la ley y existen. No se puede no utilizarlos. Por eso los aduaneros también pueden abusar de estos poderes discrecionales, y eso es algo que es parte del problema. Entonces, la autonomía también se puede pensar en la manera de aplicar las sanciones. Entonces, la pregunta que se puede plantear es que ¿tiene la autonomía algo que ver con las malas prácticas o no? Pues eso es una cuestión que se puede plantear a nivel de los poderes discrecionales. Esta la dejo pendiente para que ustedes puedan pensar en eso. También, ¿cómo se puede dar más autonomía a los funcionarios, al mismo tiempo asegurándonos que cumplen con la ley o con la norma? Y entonces, por eso la idea es de intentar encontrar un equilibrio entre la autonomía y el control. Entonces, en otras palabras, vamos a ver, por ejemplo, si se da cierta autonomía a un funcionario para que cumple sus objetivos profesionales,
sin tomar sanciones, porque hay una falta de ética, pero una falta de profesionalismo, cómo se puede mejor regular la autonomía y también hacer que la gente pueda hacer su trabajo de manera más controlada, pero también más autónoma y responsabilizarse. Eso nos lleva al otro concepto, que es la responsabilidad. Muy a menudo el hecho de que la gente no tome sus responsabilidades también tiene que ver en el ámbito de la corrupción. Entonces, por ejemplo, y eso está relacionado a lo que acabamos de ver, si un funcionario disfruta de cierta autonomía, tiene que ser totalmente responsable de sus actos, de su trabajo, y tiene que responder de estos actos. Y, por ejemplo, especialmente si la administración donde trabaja ha puesto un sistema de cuantificación transparente y la cuantificación del cumplimiento. Le voy a dar ejemplos más adelante. Regresamos al tema de las sanciones. Acabo de decir que por falta de sanciones se dejan situaciones de corrupción y por eso, como no hay sanciones, la gente continúa. Que se tiene que ver con cómo se puede, en situaciones donde no se puede ir delante de un tribunal, que no se pueden tener las pruebas de la corrupción, cómo se puede sancionar de todo modo el funcionario en países donde no se puede aplicar la ley porque quizá el sistema jurídico no sigue, o es lento, o también es corrupto. Entonces hay una posibilidad que también es de sancionar la falta de eficacia. Entonces, si hay falta de eficacia, se puede tomar una decisión administrativa. Por ejemplo, si un funcionario de primera línea no trabaja como tendría que trabajar y que se puede medir eso con objetivos cuantificables, esta persona puede ser trasladada a una oficina donde no va a trabajar en este campo y bueno, quizás es un problema, una manera de aislar el problema, pero una manera de reducir la corrupción. Y esta persona va a ser sancionada de manera administrativa, pero no delante de la ley, porque la ley no va a dar la solución en este momento. También si el enfoque es más bien moral, lo que hemos dicho acerca de la sanción de corrupción, puede también que eso dependa de la integridad de la justicia, es lo que planteé antes. Esos son los conceptos que hemos estudiado dentro de nuestras experiencias en trabajando con varias aduanas con problemas, porque como le dije, la ley no sigue, que el sistema de corrupción es endémico y que todavía, aún en un sistema así, la aduana quiere avanzar y mejorar la situación. Bueno, ¿cuál es la herramienta de la OMA a nivel de la ética? Aquí hay una lista que se puede encontrar en el sitio web de la OMA, el sitio público. Tiene la Declaración de Arusha revisada, que es la Biblia, la Biblia de la OMA en el campo de la ética, que tiene, como la vamos a ver, 10 elementos y que todo lo que sigue la otra herramienta está basada sobre esta declaración. Es interesante saber que la Declaración de Arusha revisada no tiene ningún valor legal, porque es algo que es una declaración, pero que todos los miembros la aceptaron de manera unánime y la utilizan en su administración de modo general. Tenemos la Guía de Desarrollo de la Ética, que que toma cada elemento de la Declaración de Arusha revisada y detalla cada elemento con ejemplos prácticos. Y cabe decir que dentro de esta guía hay un ejemplo de Uruguay como un caso práctico que se desarrolló y que fue utilizado como un ejemplo para los demás países, y voy a hablar un poco más de eso también. Tenemos un modelo de código de conducta y varias guías, como lo pueden ver aquí, y tenemos un boletín de información sobre ética donde nuestros miembros pueden compartir con nosotros las buenas prácticas que han puesto en el campo de la ética. Aquí tenemos los elementos de la Declaración de Arusha revisada, que son 10, como le mencioné, y vamos a ver un poco más en detalle cada elemento de la declaración. El primero es el liderazgo y compromiso.
es el primer elemento, que es importantísimo porque sin un liderazgo en el campo de la ética que viene del nivel más alto de la administración, no puede tener éxito ningún programa de ética. Y eso es importante porque, bueno, parece tan obvio, pero a veces no es el caso. También se habla del liderazgo y compromiso a nivel político, que es más complicado lograrlo, pero bueno, es algo que si la aduana puede convencer a sus líderes que la aduana tiene un papel tan importante que está haciendo mejoramientos en el tema, puede tener apoyo a nivel político. El papel de la dirección es muy importante, también tiene incidencias a nivel del reclutamiento, de la selección, porque ya a veces hay reglas, hay cosas que ocurren a nivel de reclutamiento por nepotismo, pero si los líderes de la organización ya empiezan con el ejemplo, es importantísimo. Se habla también de capacitación, desarrollo profesional, es algo también que tiene que venir a nivel de los mandos altos. El marco regulatorio es también algo que tiene que ver con las leyes, los reglamentos, las directrices administrativas que tienen que ser armonizados y simplificados. Y se sabe muy a menudo que porque muy a menudo hay procedimientos muy pesados, mucha burocracia, y por eso demoran los procedimientos aduaneros, pueden abrir puertas a la corrupción. Entonces, por eso es muy importante tener un marco regulatorio bien simplificado, bien armonizado, y por eso la OMA ha desarrollado unos convenios, y el más importante en este asunto es la Convención Internacional para la Simplificación y Armonizaciones de Procedimientos Aduaneros, también conocida sobre el nombre Convenio de Kioto revisado, que permite a la administración tener unos procedimientos más ágiles y que pueden entonces reducir la corrupción. Por eso también en esta parte se habla de la consulta con las partes interesadas, que pueden ser el sector privado, que un consejo que se encuentra en la declaración de Arusha revisada es que antes de cambiar la ley, de hacer consultas con el sector privado, con los que van a tener que implementar la ley, para ver cómo mejor integrar las preocupaciones y arreglar unas preocupaciones antes de que fuera demasiado tarde. La transparencia, como lo vimos antes, es algo que está estrechamente vinculado a la ética. La transparencia se habla de publicar las leyes, que está también vinculado al marco regulatorio. Cada elemento está vinculado. Que el público, que el usuario pueda encontrar de manera fácil estas leyes que tiene que implementar, que sea en un sitio web o una página web o a nivel del periódico, de la radio. Cualquier modo se puede utilizar, depende de cómo el país se siente más cómodo. También se tiene que comunicar sobre eso, y se habla dentro de eso de cómo implementar procesos de apelación cuando hay sanciones para el sector privado o el usuario, que puede seguir el procedimiento para tener sus derechos, para expresar sus derechos, y también la relación con los clientes. Y cuando se habla de clientes ya es algo importante. El usuario es un cliente de la aduana. Si se habla de esta manera ya es algo más, la relación ya es mucho más abierta. La automatización, se sabe que ahora todo el mundo tiene automatización, pero ¿cómo se utiliza la automatización? La aduana tiene su sistema de despacho aduanero automatizado. ¿Cómo se sabe que se utiliza eso? Porque es más moderno, claro, pero también porque reduce el contacto con el usuario. Pero lo más importante es que gracias a eso se puede tener cierta trazabilidad dentro del proceso aduanero, y se puede saber quién hizo qué en qué momento, y también, como hablé antes de la cuantificación, se puede gracias a la automatización medir las prácticas
del funcionario, pero también del usuario, que sea a nivel de los transportistas, de los comisionados en aduanas y de las personas, todas las que están en la cadena logística. Y la automatización, bueno, se habla del diseño del sistema, que tiene que ser con ciertas pruebas éticas para que nadie pueda utilizar de mala manera el sistema. Se habla de un buen sistema de gestión de riesgo, de también cómo se puede relacionar con el usuario. La parte de reforma y modernización habla de una reforma global de la integridad, que es muy importante, como lo hemos dicho, el pilar de la reforma, y que también las partes interesadas, el sector privado, por ejemplo, tiene que tener su aviso, se tiene que buscar su aviso también en la reforma aduanera. Es algo que fomenta la declaración de Arusha revisada. Y también la medición del desempeño. Auditoría y investigación también tiene que ver con controles, cómo se controla de manera transparente al funcionario, cómo se maneja el sistema de denuncias, cuál es la diferencia entre asuntos internos y auditoría interna, externa. Todas estas cosas están planteadas ahí. El código de conducta, y eso es también algo interesante en el contexto de su país, es que la aduana hace un poco, no sé, un año y algo, tiene quizá dos, su propio código de conducta, pero sus asociaciones del sector privado también tienen su propio código de conducta, y eso fue por la declaración de Arusha revisada para implementarla a nivel nacional. Y se habla también no solo de la creación, pero cómo se concientiza los funcionarios y los usuarios y las personas que trabajan en las asociaciones privadas acerca del código de conducta, quién toma el liderazgo y cómo se implementa, es lo más importante. Entonces la guía explica todo eso. La gestión de recursos humanos, muy importante en aduanas y en el ámbito de la lucha contra la corrupción, porque claro que la corrupción se hace entre personas, entonces si hay problemas a nivel de recursos humanos, es algo que es el número uno que se tiene que amplificar y sobre lo cual se tiene que enfocar a nivel de la aduana, pero supuestamente también a nivel del sector privado. Se habla ahí en detalles de la parte salarial, remuneración, condiciones de trabajo, reclutamiento, selección, capacitación, rotación y sistemas de gestión y evaluación del desempeño. Todo está bien explicado. La parte moral y cultura organizacional. Claro que en donde hay una moral muy baja va a tener la administración aduanera más problemas con corrupción. Un funcionario como un empleado tiene que sentirse orgulloso de trabajar por la institución o por la empresa, si no una falta de profesionalismo se va a instalar y en el caso de la aduana y de la transacción entre el aduanero y el usuario puede traducirse en una falta de ética. Y para eso el papel de la alta gerencia es sumamente importante, y también la comunicación interna, que tiene que ser liderada por los mandos altos, y también se tiene que ver cómo fomentar esa cultura organizacional, y hay unos ejemplos de buenas prácticas. El último punto es muy importante. Todos son importantes, pero en el caso de su país saben por qué, y lo vamos también a describir un poco más. Es que la declaración de Arusha revisada fomenta el establecimiento de sistemas de pactos de integridad con el sector privado o de memorándum de entendimiento para mejor luchar contra la corrupción y fomentar la ética. Y también se habla dentro de eso de sistemas de denuncias de casos de corrupción.
Ahora que les presenté los varios elementos de la Declaración de Arusha revisada, le voy a dar dos ejemplos prácticos de implementación de esta declaración. El primero tiene que ver con la medida de desempeño o la cuantificación, como lo mencioné antes, y la otra con la relación con el sector privado, el último elemento de la Declaración de Arusha revisada. Acerca de la medida del desempeño, se refiere a lo que mencioné al principio de la cuantificación. Entonces, quiere decir que se utilizan los datos que están contenidos dentro del sistema automatizado de despacho aduanero de cada aduana. Los prerequisitos para empezar con un sistema, un programa de desempeño como este es que hay que tener una reforma aduanera empezada, bien activa, un sistema de despacho aduanero también automatizado y una cultura de la medición también de desempeño que ya se tiene que entender para ponerlo en práctica. Y también este programa, este proyecto incluye contratos individuales con los funcionarios de primera línea y el director de la aduana. Entonces, para resumirlo, se utilizan indicadores para medir la actividad económica del punto de vista aduanero en tiempo que toman los aduaneros y el sector privado para tratar la declaración, la eficacia de los controles y los procedimientos sensibles. Con estos indicadores se analizan el comportamiento de los usuarios y de los funcionarios de primera línea, porque estos funcionarios ya están, sus actividades son monitoreadas tras el sistema, porque es parte de la cadena logística y del proceso de despacho aduanero, y al analizar estos comportamientos, estas actividades con indicadores de desempeño, se puede ver exactamente cómo funcionan estos usuarios, estos funcionarios, y también la última etapa es de tener unos contratos con el director y estas personas basándose en los resultados que los indicadores demuestran. Voy a explicar un poco en qué consisten los indicadores. Hay indicadores de actividad que pueden tratar del número de declaración por oficina, de las que han sido pagadas o no, que se quedan en el sistema, de los retrasos que fueron causados por los despachantes, por las oficinas de aduanas, por individuos que no tratan las declaraciones con tiempo, el tiempo entre la llegada de la mercancía y la salida, también el tiempo que toma el transportista, el buque, y eso se puede analizar y contabilizar dentro de la base de datos para cuantificar y medir el desempeño de los funcionarios y también de los usuarios. El control se hace sobre la eficacia del trabajo aduanero. Por ejemplo, un indicador de control podría ser cómo se puede ver si es eficaz el cambio de canal de selectividad del amarillo al rojo, por ejemplo, la resignación de las declaraciones, las modificaciones que se hicieron sobre la declaración y la variación en la carga de trabajo de cada individual. Y eso tiene mucho que ver con las malas prácticas a veces de los funcionarios. También los indicadores pueden ser a nivel de la lucha contra el fraude para ver la eficacia de las decisiones que se toman por el inspector por ejemplo, de verificar más adelante unas declaraciones para ver cómo se puede aplicar sanciones y si las sanciones pueden lograr más recaudaciones o si las sanciones al usuario es más bien burocracia para tener contacto con el usuario que de una recaudación máxima a nivel de la aduana.
Gracias a estos indicadores se hacen unos informes mensuales que se entregan al director de aduana para que pueda entender mejor la situación y reducir la asimetría de información de la cual hablamos al principio. Entonces, que el director puede pensar que se aplican las normas internacionales que se han decidido en ámbitos internacionales como la OMA, por ejemplo, pero que en realidad no se aplican en el terreno. Con eso puede tener una visión global de lo que está pasando en su aduana. Con las administraciones que implementaron este sistema se vio una recaudación que aumentó y también se vio que más recaudación, más declaraciones tratadas en un día. También malas prácticas fueron identificadas y también fueron solucionadas porque se podía ver lo que estaba pasando y se pudo discutir con el funcionario, se pudo también tomar ciertas decisiones a nivel de ciertos procedimientos. Y también se mejoró la transparencia con el sector privado. Por ejemplo, si se podía ver que los transportistas demoraban el proceso, bueno, se puso a hablar con ellos para ver cómo mejor reducir y lo que hacía que ellos tomaban tanto tiempo, por ejemplo, para hacer su parte del trámite aduanero. Y dio resultados positivos a nivel de la lucha contra la corrupción y de la eficacia a nivel de la aduana y del sector privado. El otro ejemplo es un ejemplo que es muy nacional, de Uruguay, que es un ejemplo que, como lo dije, la guía sobre el desarrollo de la ética tiene todo un capítulo con un estudio de caso de lo que pasó en Uruguay con la implementación del artículo 10 de la Declaración de Audiencia Revisada, que trata de tener una mejor relación con el sector privado y que se hizo tras la firma de memorándum de entendimiento con, en este caso, 11 asociaciones del sector privado y la aduana. Eso se puede, los detalles la aduana de Uruguay se los va a proporcionar, no le voy a explicar todo en detalle, solo que un poco el contenido de cada memorándum de entendimiento tiene unas provisiones para un plan de acción, para también un comité que está compuesto de personas de aduanas y de personas también de la asociación de cada asociación del sector privado. También tiene una provisión para reuniones regulares entre la asociación privada y la parte aduanera para discutir de la parte ética, también cómo se puede mejorar la ética en ambas instituciones, pero también para discutir de problemas del trato aduanero al día. También las reuniones regulares dieron lugar a evaluaciones de la situación entre cómo estaba pasando. Hubieron reuniones, hubo una reunión principal también, pero con cada asociación para establecer una hoja de ruta para ver cómo ir más adelante, para ver lo que se aprendió tras la experiencia de los memo en el periodo de implementación y lo que se había que mejorar. Y también se estableció eso de manera firme para que sea la manera de funcionar entre la aduana de Uruguay y las asociaciones de este país. Cualquier cosa que pueda ocurrir, cambios a nivel de la dirección o cambios a nivel de las asociaciones, es algo que fue concretizado para el futuro y que dio muy buenos resultados. Entonces, para concluir, las cosas que se tienen que tomar en cuenta, cómo se puede resumir todo lo que hemos aprendido, espero que han aprendido algo hoy, es que es importante tomar en consideración el contexto nacional, porque por ejemplo lo que así se hizo en Uruguay quizá no se puede desarrollar directamente en otro país porque hay un contexto diferente, pero se puede aprender sobre eso y es la parte empírica que mencioné al principio. Entonces aprender, ver cómo se puede aplicar a otro país. Las realidades, como le dije, pueden ser diferentes, por eso los expertos tienen que entenderlo y también tienen que proporcionar un análisis neutral, no imponer sus vistas y sus ideas.
Esto, lo que es importante en un programa de fortalecimiento de la ética y lucha contra la corrupción es de reducir la asimetría de información, como lo hemos visto con la medida del desempeño. También que haciendo eso, como no se detalló mucho, pero se puede ver lo que expliqué acerca de la medida del desempeño en la guía que se llama el cómo y el porqué de la medida del desempeño, que se encuentra en el sitio web de la OMA. Puede ser un instrumento para hacer una reforma más dinámica de la aduana de un punto de vista de la ética, que de verdad es un pilar de la reforma. Y también la ética es parte del desarrollo organizacional a todos los niveles de la organización. No existe una solución única, sino una combinación de medidas que tienen que ser evaluadas de manera regular. No se puede establecer un plan de acción sobre 5 años en el campo de la ética, porque la gente aprende de las malas prácticas, las modifican y siempre hay cosas nuevas que se tienen que tomar en cuenta. Entonces se tiene que ser una manera ágil de hacer las cosas. Es importante tener asociaciones para mejor luchar contra la corrupción, como se hizo aquí en Uruguay con los memorándum de entendimiento para empezar y mejorar el diálogo entre las diferentes partes. Es importante priorizar los esfuerzos para maximizar los recursos. Claro que hoy en día los recursos son más reducidos por cuestiones presupuestarias, entonces hay que saber dónde gastar los recursos humanos y otros, y por eso hay que priorizar para ver cuál será el mejor impacto de la reforma. También es importante tomar en cuenta y no despreciar los recursos humanos, que son las personas son los que hacen que una organización fuera ética o corrupta, y que a veces se puede focalizar sobre la adquisición de material, de equipos, como bueno, hay que comprar computadoras o computadores y que eso va o máquinas o un escáner, son importantes, pero no es la única cosa que puede, es un instrumento, pero no hay que focalizar la reforma solo eso esencialmente, y que las soluciones tienen que ser adaptadas. Entonces, en conclusión, otra vez es una combinación de resultados de soluciones que pueden dar resultados. Por ejemplo, no se puede solo aumentar los salarios y no hacer nada a nivel de la relación con el sector privado o de la automatización. Es un conjunto. También tienen que ser medidas realísticas que se pueden implementar en el contexto local con el tiempo que hay otorgado, que la cuantificación es muy importante porque con datos cifrables, con datos objetivos se puede dialogar con el sector privado, con los funcionarios, pero también con el ministerio, con el gobierno que manda. También el éxito de las campañas de lucha contra la corrupción depende mucho de lo que se hizo a nivel nacional. Entonces no solo, bueno, claro que si solo la aduana hace algo y que no se hace a nivel nacional, los esfuerzos van a ser un poco más reducidos, pero la aduana puede también empezar a hacer su trabajo. Y también una pregunta que se tiene que plantear, y eso es complicado, no hay de momento cómo responder, no se sabe exactamente, pero es importante saberlo y planteárselo. Cuando se implementan medidas de anticorrupción, ¿cómo puedo yo o cómo podemos nosotros como organización evaluar si estas medidas son efectivas? Eso es una cuestión que les planteo para que reflexionen y es mi conclusión. Muchas gracias.